tema, no pierdas tu identidad. Así que, amigo que me escuchas, si tú estás presto para que Dios te hable, inclina tu oído, que Él hará escuchar su voz. Si quieres esta mañana más de Él y aún no estás conforme con tu vida espiritual, no te vayas, quédate con nosotros porque este tema es para ti. Si decides crecer y fructificar en el reino de Dios, tienes que quedarte con nosotros porque esta palabra va a hablar a tu corazón. Si eres un verdadero discípulo de Jesucristo, también escucha esta palabra porque Dios habla a tu corazón. El dabar, algunos me preguntaban, ¿qué es dabar? Porque el programa se llama Escuchando el Dabar de Dios. El dabar es esa palabra de Dios que genera acción, que crea. La palabra de Dios que hace todo aquello para lo cual es enviada. Así que con esto respondo a tu duda acerca del dabar de Dios, la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar queremos enviar un saludo, claro que sí, allá hasta McAllen, a Martita Chelius. Gracias, Martita, que cada viernes nos escuchas. También queremos enviar un saludo al Estado de México, allá en Tecámac, donde Norma nos escucha cada viernes. Te animamos que sigas llenándote de la palabra de Dios. Gracias por tu tiempo, por tu atención. Y a la pastora Tere González, que también muy amablemente nos escucha. Gracias. Nos hacen saber sus comentarios y que la palabra del Señor les edifica. Y sí, eso es una realidad. La palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos alienta, nos dirige. Y bueno, la palabra de Dios tiene grandes beneficios para nosotros. Así que esta mañana te digo a ti, amigo que me escuchas, qué bueno que estás presto a escuchar la palabra de Dios, invirtiendo tu tiempo en tu vida espiritual. Dios no se quedará con nada y te retribuirá con una gran recompensa. Vamos pues al tema, no pierdas tu identidad. ¿Por qué esta mañana es importante hablar de esto? Porque hoy día muchos han perdido su identidad. Y es importante que la recobren y que la mantengan. ¿Qué es identidad? Quiero comenzar con esto. ¿Qué es la identidad? La identidad es la conciencia que tú tienes de ser quien eres. La respuesta a quién eres tú, a quién soy yo. Cada persona debe de estar consciente y tener una correcta identidad de sí mismo. ¿Quién soy? Yo soy diferente a los demás, soy única, soy especial. ¿Quién eres tú? Como persona, en lo personal, en lo individual, ¿quién eres? Mira, en lo natural hay documentos que nos identifican. Por ejemplo, el acta de nacimiento. En el acta de nacimiento, cada quien de manera personal tiene un acta de nacimiento donde hay datos específicos y muy personales que te identifican. ¿Quién eres tú? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Etcétera. Está la credencial del INE, ¿verdad? Del Instituto Nacional Electoral, que nos identifica también quién soy yo, el pasaporte. Pero cada persona debe saber quién es. Yo soy una hija de Dios, yo soy real sacerdocio, linaje escogido. Soy pueblo de Dios. Yo conozco quién es mi Padre. Es el Padre, y mira, qué importante, es el Padre quien afirma la identidad. Qué importante la labor de los padres en el hogar que afirman la identidad de sus hijos. Qué bonito ver cuando el padre, ¿verdad?, le dice a su hija, tú eres una princesa, eres una joya hermosa, tú vales mucho, tú eres importante, etcétera. Que es el padre el que afirma la identidad. Así que si tú tienes hijos, papá, y eres padre, afirma, continuamente afirma la identidad de tus hijos, que ellos sepan quiénes son, lo que pueden, lo que tienen, lo que valen. Y es también el padre el que levanta la autoestima del hijo. Es un error que como padres nosotros maldigamos a nuestros hijos y les digamos, eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada, eso no es para ti, eso es para gente grande. Sino que podamos descubrir en nuestros hijos sus talentos, sus capacidades, sus habilidades y poder afirmar su autoestima.
y poder apoyarlos, impulsarlos, darles el reconocimiento y la estima que ellos merecen, pero también afirmar su identidad. Tú eres un hijo deseado, amado, importante para nosotros, etc. Mira, en la Escritura encontramos cuando Dios hace el llamado a Abraham, y mira qué interesante, cuando Dios llama a Abraham, que fue el de quien nace la nación de Israel, y con él los patriarcas, Dios al hacerle el llamado a Abraham no le dice te haré un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, le dice te haré padre, padre de multitudes, porque la paternidad está en Dios. Y después a Jesús, más adelante vemos en los evangelios, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre que le dice, tú eres mi hijo. No le dijo, tú eres mi apóstol, el apóstol de apóstoles, el pastor, el príncipe de los pastores, que el profeta, etcétera. Sin duda que esos ministerios estaban en Jesús, él cumplió esos oficios, pero él le dice, tú eres mi hijo. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y eso habla de identidad. Y quisiera esta mañana que ahí anotaras la cita de Daniel 1:3-9. Porque en este pasaje de Daniel vamos a encontrar cómo, que tiene que ver con identidad, sí, y cómo una nación quiso que estos jóvenes que representaban una generación perdieran su identidad. La identidad. Así que te voy a pedir que si tienes Biblia, la tomes, la abras. Si no la tienes, bueno, que anotes. Y si no tienes ni Biblia ni dónde anotar, que esta mañana tú escuches con mucha atención este pasaje en el libro de Daniel. Daniel el profeta en el capítulo 1. Y que dice la Escritura así. Ahí en Daniel, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviese ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos entrarían a servir en el palacio del rey. Aspenaz, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban 4 jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrac, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abed-nego. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo, el rey ya decidió lo que ustedes deben comer y beber, y yo le tengo miedo, debo obedecerle. Si llega a ver que ustedes tienen cara de enfermos, mientras que otros jóvenes se ven sanos, me mandará matar. Y de eso ustedes tendrán la culpa. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos y le dijo, nosotros somos humildes servidores, yo te ruego que hagas con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, danos a comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compara nuestra cara con la de los jóvenes que comen lo que come el rey. Entonces podrás hacer con nosotros lo que te parezca mejor. Hasta aquí. Bien, vemos en este pasaje cómo en Babilonia, Babilonia significa confusión, cómo en Babilonia les quisieron cambiar su identidad.
Mira, debemos saber que Dios nos ha llamado a ser diferentes, a marcar una diferencia como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Sin embargo, en el mundo seremos desafiados a perder nuestra identidad. La pregunta esta mañana que te hago es, ¿nos mantendremos en la firme convicción de que somos un pueblo diferente? ¿Un pueblo especial escogido por Dios para anunciarle? No puedes perder tu identidad. Hoy día hay un grave conflicto de identidad. A veces el hombre ha perdido su identidad y se dice ser mujer, o la mujer que nació mujer y que ha sido mujer se siente y se declara ahora como un hombre. Pero vamos a estudiar en este pasaje. Mira, los antecedentes que encontramos en esta escritura, el pueblo de Israel, a causa de su persistente pecado de idolatría, había recibido un juicio de parte de Dios. A causa de su rebelión, porque Dios los había amonestado, los había reconvenido, les había enviado uno y otro profeta para hacerlos enmendar el camino, para que se arrepintieran. Pero ellos habían hecho oídos sordos, no quisieron escuchar la voz de Dios, no atendieron la reprensión de Dios y vino juicio por ello. Y en ese juicio Dios los llevó cautivos a Babilonia. Vinieron los del imperio babilónico, que en ese entonces era un gran imperio, eran fuertes, con grandes ejércitos, bien armados, y los deportaron, los sacaron de su entorno y los llevaron a Babilonia, al lugar de confusión. Y esta escritura nos narra que Daniel era del linaje real de los príncipes de Israel. Él había sido instruido con principios y valores basados en la Torá, en la palabra de Dios. Él desde su niñez había conocido las escrituras. Él había caminado en la instrucción que Dios había dado para su pueblo. Y como un joven de linaje real, calificaba para estar en el palacio. Él era de los selectos de esta generación. Y fue llevado entre este grupo del que nos habla Daniel para estar en el palacio del rey Nabucodonosor. Así que, primero quiero decirte que estos muchachos representan una generación escogida. Una generación escogida. Y allí en el versículo 4 de este pasaje, vemos que al ser llevados a Babilonia, Babilonia, te recuerdo, te digo una vez más, significa confusión. Hoy día hay mucha confusión, se llama a lo bueno malo y a lo malo le están llamando bueno. Y aún nuestros gobernantes y en las autoridades muchas cosas están sufriendo confusión. Son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, de conflictos, de fuertes presiones donde el mundo va a querer llevarte para que corras en la misma corriente que él. Y vas a ser desafiado. Hay una fuerte presión a nuestro alrededor. Estos jóvenes fueron desafiados. Primeramente vemos que fueron sacados de su entorno familiar. Ellos ya no estarían en su casita con papá, con mamá. Ellos fueron sacados de ahí, pero también fueron sacados de su entorno social. Salieron de su nación para ir llevados a una nueva nación donde inclusive no sabían ese lenguaje, no conocían esa cultura, etc. Y fueron sacados de su entorno espiritual. Fíjate que fue un cambio drástico, totalmente drástico y trascendental. Sin embargo, a pesar de esta situación que ellos vivieron, ellos se mantuvieron fieles. Ellos sabían quiénes eran, de dónde venían, lo que podían hacer, lo que no les estaba permitido, y se mantuvieron fieles y radicales. Entonces, fueron llevados, sacados de su familia. Tú y yo debemos saber que tenemos una familia. ¿Cuál es nuestra familia? De manera personal, yo soy de la familia González Amador, pero tú también perteneces a una familia, y perteneces a esa familia porque en ella naciste, y esa es tu identidad. Pero espiritualmente hablando, pertenecemos a una familia, la familia de Dios. Como hijos de Dios no nos podemos comportar igual que como se comporta el mundo.
Nosotros somos enseñados e instruidos en la palabra de Dios. Pertenecemos a un pueblo. Daniel y sus amigos pertenecían al pueblo de Israel. Tú y yo pertenecemos a un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia de Jesucristo. Y tenemos una cultura. Ellos habían sido instruidos en la cultura hebrea, pero tú y yo también tenemos una cultura, la cultura del reino de los cielos, donde hay principios, verdades, protocolo, etcétera, donde Dios nos instruye a través de su palabra esos principios bíblicos, cómo debemos conducirnos. Y tenemos valores, un sistema totalmente diferente de valores que los que tiene el mundo. Y conforme a ese nos vamos a conducir, y por eso tenemos un estilo de vida, dije bien, diferente, que está basado en los principios bíblicos. Así que estos jóvenes, sacados de todo ese entorno, vamos a ver que en medio de todo ese acecho y en medio de toda esa presión, nada los cambió, no cambió el que ahora estuvieran en otra nación donde hablaban otro lenguaje, donde comían otros alimentos, tomaban otros alimentos, donde vivían diferente. Ellos no cambiaron. En el versículo 4 encontramos que los llevaron y que les querían enseñar la lengua caldea, la lengua de los caldeos, ahí en Babilonia. La lengua materna, tú debes saber, se aprende en el hogar. Hoy en nuestra nación encontramos en diferentes lugares personas de comunidades indígenas que vienen a las ciudades a veces a vender sus artículos, y muchos de ellos conservan su lengua materna, esos dialectos, esos lenguajes que aprendieron desde su niñez ahí en su hogar, a través de sus padres. Y entonces Daniel había aprendido cuál es el lenguaje que nosotros tenemos. Para Daniel y sus amigos era el hebreo, pero para nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos un lenguaje que tú y yo hablamos, y no debemos perderlo aunque haya mucha presión sobre nosotros en el mundo. Y ese lenguaje, déjame decirte, es la fe. Creí, por tanto hablé. Tú y yo debemos hablar a través del lenguaje de la fe. La fe produce, la fe crea, la fe hace posible, la fe atrae de lo espiritual a lo natural, de lo imposible a lo posible, lo hace posible. Entonces, en medio de la confusión ahí en Babilonia, quisieron cambiarle su lenguaje. Ahora, la lengua materna se recibe en el hogar, te decía yo. Y en el hogar es donde se recibe la primera educación. Ellos habían tenido un hogar, un seno familiar, donde habían sido educados por sus padres en el temor de Jehová, en el conocimiento de Jehová, en la voluntad de Jehová. Así que qué importante es que desde el hogar el pequeño, el niño, el nuevo integrante reciba esa educación, reciba la enseñanza y la instrucción. En el hogar es donde se disciplina, donde se enseña disciplina, donde se establecen principios, donde al niño se le muestra hasta dónde puede ir, hasta dónde no, se le establecen límites como parte de esa disciplina, reglas para conducirlo correctamente. Y aquí estos jóvenes ya no estaban en su hogar, ya no tenían a esos padres donde ellos estaban gobernados por esos padres y que tal vez les decían, después de las 10 de la noche aquí no puedes llegar. Ellos ya fueron sacados. Así que ahora estaban enfrentando un desafío, pero ahí era el momento donde se iba a manifestar de qué estaban hechos, cuánto esos principios estaban arraigados en su corazón y en su mente, qué tanto iban a vivir esas verdades que habían sido enseñadas por sus padres, qué también se iban a conducir a pesar de que los padres ya no los veían, ellos ya no estaban a su lado, ellos apenas eran unos jóvenes. ¿Qué tanto lo que habían aprendido lo iban a poner por obras? Y entonces les quisieron cambiar el lenguaje. Tú sabes que el lenguaje habla de identidad. Te hablaba yo de esas comunidades de diferentes lugares aquí en nuestro país que los hace ver como olmecas, totonacas, etcétera. Y ese lenguaje los caracteriza. Entonces les quisieron cambiar su lenguaje. Y tú y yo
como hijos de Dios tenemos el lenguaje del Padre, ese lenguaje divino que es la fe. Hablamos conforme a lo que está escrito, conforme a las palabras que Él ha hablado. Y podemos decir de nosotros mismos, yo soy lo que Dios dice que soy. Yo puedo lo que Dios dice que puedo. Y yo tengo lo que Dios dice que puedo y que tengo. Yo estoy alineado, tengo una identidad correcta. No es de que llamo a lo bueno malo y a lo malo bueno como hoy día. Tenemos que, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Que se ha cambiado todo esto y hay una confusión, pero nosotros tenemos que llamarle bueno a lo bueno y malo a lo malo, aunque quizá por hablar la verdad seamos perseguidos, rechazados y suframos no sé cuántas cosas más, pero la verdad es verdad y nada se puede contra ella sino por ella. Aunque la mentira, y también la mentira es mentira aunque muchos la crean, y tenemos que caminar conforme a ello. Encontramos que también, fíjate, entonces les querían cambiar el lenguaje, querían que dejaran de hablar en fe y con fe conforme a lo que ellos habían aprendido y conocido en la palabra de Dios. Hay personas que dicen, por ejemplo, nosotros vamos los martes al hospital regional aquí y oramos por los enfermos y personas se acercan para que oremos por ellas y a veces dicen, es que el médico dio este diagnóstico y dice que es imposible que esto se cure o que es imposible que él viva más allá de tantas horas. Pero ese lenguaje lo habla la gente que no conoce a Dios, pero los que conocemos a Dios, los que confiamos en su palabra, sabemos que para Él todo es posible y podemos hablar sanidad donde hay enfermedad, podemos hablar vida donde hay un diagnóstico de muerte, podemos hablar bendición donde hay maldición, podemos hablar libertad donde se dice que hay esclavitud, cautividad. Porque la fe, el lenguaje de la fe es poderosa, crea y hace posible. Al que cree todo es posible. Entonces, y tenemos que llamar las cosas como son llamadas desde la perspectiva divina. Hoy vemos que muchos valores se han perdido, que muchos principios están siendo violados aún por las leyes que se establecen. Sin embargo, la verdad de Dios nunca cambia, Él no cambia y su palabra nunca cambia. Tenemos que hablar de la manera correcta, alineados al lenguaje divino, al lenguaje de nuestro Padre, llamando las cosas que son como Él las dice. Pero también a estos jóvenes, vemos en este pasaje de Daniel capítulo 1, que les quisieron cambiar la dieta. Ellos estaban acostumbrados como pueblo hebreo a comer o a no comer cierto tipo de alimentos o de animales, porque ahí en el libro de Levítico vemos cómo Dios les dio estas ordenanzas. Y ellos sabían que comer de la vianda del rey de Babilonia, esos alimentos estaban consagrados a esos dioses, a esos ídolos paganos. Ellos, como pueblo de Israel, estaban habituados a ciertos alimentos. Pero cuando hablamos de alimentos, de aquello que nos alimentamos, que comemos, también nos referimos a hábitos, algo que ya es parte de nuestra vida, porque tú sabes que los alimentos los ingerimos, pasan por ese proceso digestivo y entonces se hacen parte de nosotros. El hierro, el calcio, las proteínas, las vitaminas, etcétera. Espiritualmente hablando también hay hábitos que como ese alimento es natural, también hay un alimento espiritual, porque está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, esa palabra, la palabra de Dios, crea en nosotros esa vida, nos nutrimos de ella y crea también esos hábitos. Así que, por ejemplo, el hábito de la oración, el hábito de la palabra, de la alabanza, de la obediencia, de la santidad. A ellos les quisieron quitar estos alimentos y ponerles otra dieta, pero ellos se mantuvieron fieles a sus convicciones. Ellos como pueblo de Dios, como Israel, les estaba, aún dentro de su dieta natural, no les estaban permitidos ciertos alimentos, que en Babilonia, en la tierra de confusión, sí se consumían. Yo te pregunto esta mañana, a ti amigo que me escuchas, ¿de qué te alimentas? ¿De qué llenas tu mente y tu vientre?
¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué voces oyes? Comer la comida del rey aquí en Babilonia representa comer lo que el mundo te ofrece, sus filosofías, sus tradiciones paganas, el humanismo, rudimentos del mundo. Muchos hoy están llamando a lo bueno malo porque han escuchado y se han comido esa comida que les ofrece Babilonia. Pero nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y declarar las cosas como la palabra las declara. ¿De qué nos alimentamos? ¿Estamos escuchando y caminando conforme a la corriente de este mundo? ¿Estamos caminando conforme a esa corriente? ¿O nos mantenemos en la verdad de Dios? ¿Sabes que para Israel la dieta era señal de pacto con Dios? Sí. Señal de pacto. No les estaba permitido, por ejemplo, comer carne de cerdo, comer cierto tipo de animales del agua o de tierra. Y eso era pacto con Dios, porque ellos, como pueblo de Dios, como pueblo que Dios los sacó de la esclavitud y que les enseñó sus normas, sus estatutos, sus mandamientos, ellos debían mantenerse bajo esos mandamientos, diferentes al resto de las naciones de la tierra. Así que debemos tener mucho cuidado de qué nos estamos alimentando. ¿Qué cosas estamos comiendo? ¿Nos estamos comiendo las mentiras que nos dice el mundo? ¿Estamos perdiendo nuestra identidad? Mira, cuando Dios en la Escritura nos dice que somos ovejas de su prado y que no seamos como el perro que vuelve a su vómito o como el puerco que vuelve a revolcarse en el seno, es porque hay una diferencia entre uno y otro. Si tú te consideras un pecador, vas a pecar y para ti no será nada extraño. Pero si tú te consideras santo, como dice la Escritura, a los santos en Cristo Jesús que están en Colosa, en Tesalónica, etcétera, santos no por nosotros mismos, sino santificados por Dios, por su Espíritu Santo, lavados y rociados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces tú buscarás la santidad en toda tu manera de vivir. Si tú te consideras santo, porque Dios así nos ha llamado, entonces buscarás la santidad en toda tu manera de vivir. Y el día que falles al Señor y peques, te sentirás mal, no será algo común para ti. Las ovejas, a diferencia del cerdo, del puerco, a diferencia de ellos, las ovejas son animalitos que no se sienten a gusto, o sea, no son limpiados por sí mismos, es el pastor el que las limpia. Y no se revuelcan en el fango como el cerdo. Tú al cerdo lo podrás lavar, lo podrás bañar, lo podrás perfumar, le pones un moñito, pero al rato están de nuevo en el seno, porque esa es su condición, esa es su naturaleza, pero no así de la oveja. Entonces, es importante que cuidemos nuestra santidad. Hace algunos días tuve un servicio de consagración de unas jóvenes, y qué hermoso que ellas estuvieran consagrando su pureza, estuvieran haciendo un pacto con Dios de consagrarse puras para llegar al tiempo del matrimonio, como un voto a Dios, como un acto de consagración a Él, creyendo su palabra, declarando que creen su palabra, de no fornicar. Ciertamente, como jóvenes hay pasiones juveniles que nos pueden seducir, atraer, pero nos conducimos en el temor de Dios, creyendo que somos más que vencedores, y en medio de esas tentaciones huyendo para consagrarnos y mantenernos puros en mente, en cuerpo, en alma, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo, para muchas jóvenes que no conocen la palabra de Dios ni a Dios, esto será algo pasado de moda, esto será algo que, ay, pero ¿cómo? Será causa de bullying, de burla, de menosprecio, de violencia. Pero nosotros marcamos la diferencia como pueblo de Dios. No podemos caminar igual que camina el mundo, pensar como el mundo piensa,
actuar y responder como ellos responden. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y qué importante es que no perdamos nuestra identidad. Tal vez para otros esto no tendrá importancia. Todo el mundo lo hace. Todas las jóvenes hoy día ya tienen relaciones sexuales a muy corta edad. No importa, todo el mundo lo hace. Pero cuando vemos los resultados, una sociedad en crisis, embarazos no deseados, etcétera. Bueno, cuántas cosas podemos decir de esto. Pero si nosotros nos guardamos para Dios, es algo que a Dios le va a agradar, que estaremos honrando a Dios. Estas jóvenes decían, sí, queremos hacer un compromiso para salir de nuestras casas casadas. El día que nosotros salgamos de nuestro hogar sea para desposarnos, no para caminar en unión libre, no porque pues ya estamos embarazadas y tenemos que casarnos, sino porque hicimos las cosas en el orden y en el diseño que Dios ha establecido, uniéndonos en un legítimo matrimonio, en santidad, en honra a Dios y en honra a nuestros padres. Aunque para el mundo esto sea algo ya extraño, ridículo, pasado de moda, no. Nosotros seguimos caminando bajo los principios, y aunque los demás no lo entiendan, yo así quiero caminar. Les quisieron también, ahí vemos en el versículo 7, que les quisieron cambiar el nombre. Hablamos hace un momento al comenzar que hay documentos como el acta de nacimiento, la credencial del INE, que nos identifican, y ahí aparece nuestro nombre, y la fotografía que aparece es de nosotros con el nombre que nos corresponde, con los datos que son nuestros como persona única. Y esa es nuestra identidad. Pero aquí en Babilonia, en la confusión, les quisieron cambiar el nombre. Y el nombre tiene que ver con quién tú eres. En hebreo, ¿sabes? En hebreo el significado de los nombres tiene que ver con el carácter o la misión que la persona tenga. Daniel, por ejemplo, significa juez puesto por Dios. Daniel sabía que él era alguien puesto por Dios como autoridad, para juzgar con Dios. Pero a Daniel le cambiaron el nombre a Belsasar, que significa príncipe de Beel. Él sabía que era un juez puesto por Dios, pero en Babilonia le dijeron, ahora tú vas a ser un príncipe de Beel, príncipe de los demonios. Daniel estaba puesto para ser autoridad, él lo sabía, y así estuviera en Babilonia, él estaba puesto para ser autoridad. Y más adelante, al cabo de algunos años, nos damos cuenta que ciertamente Daniel estuvo como una autoridad ahí en Babilonia por muchos años. Él no perdió su identidad, él era una autoridad de parte de Dios en el lugar que estaba puesto. Ananías significa Jehová ha cubierto. Ananías sabía que Jehová era su cobertura, él estaba bajo la cobertura de Jehová. Y le cambiaron a Sadrac. Sadrac significa mandato del dios Luna, es decir, le quisieron cambiar su cobertura. Escucha bien, amigo que me escuchas. El enemigo y en Babilonia querrán cambiarte tu cobertura, que tú dejes tu cobertura. Si tú eres soltero y estás en tu casa, estás bajo la cobertura de tus padres. Y si eres un creyente, estás en una congregación bajo la cobertura de unos pastores. El enemigo y ahí en Babilonia te va a querer cambiar la cobertura y que tú cambies de cobertura. Pero si tú eres alguien que naciste en un hogar, sabes que esa es tu cobertura, esos son tus padres. Y si tú naciste bajo una cobertura espiritualmente hablando, sabes que esos son tus padres, ese es el lugar donde Dios te quiere tener, donde te va a dar a través de ellos toda la provisión que tiene para ti, todos los recursos que Él ha provisto para ti, porque son los padres los que dan a los hijos. Ahí en el seno familiar les dan el cuidado, el amor, la protección, el consejo, la enseñanza, la instrucción, la guianza, la disciplina, que también es parte de la provisión que necesitamos tener. La disciplina es necesaria y es una expresión del amor de Dios a nosotros. Pero aquí lo quisieron cambiar de manera que fuera fluctuante.
La luna es cambiante. Nosotros conocemos, ¿verdad?, las diferentes fases de la luna. La luna es cambiante. Antiguamente incluso se le decía lunático a la persona que tenía problemas de sus facultades mentales, que cambiaba, ¿verdad?, que se alteraban sus emociones y cambiaba su conducta, y que era fluctuante. Se decía que tenían el efecto de la luna sobre sus vidas y por eso eran así tan cambiantes. Y aquí Babilonia te va a querer hacer cambiar de tu cobertura. No cedas, no pierdas tu identidad. Si tú naciste en un lugar, ahí permanece, ahí fructifica, ahí persevera. No importa si la autoridad que ejercen tus padres naturales o espirituales no te gusta. Dios te puso en el lugar correcto. Recibe de ellos esa autoridad, la corrección, porque los verdaderos hijos saben amar a sus padres a pesar que les corrijan. Sabe recibir la corrección igual que la enseñanza y la instrucción, igual que la provisión. Pero en Babilonia querrán cambiarte eso. Al otro joven, Misael, que significa ¿quién es lo que Dios es? ¿Quién es lo que Dios es? A él le quisieron cambiar el nombre de Mesac. Misael significa yo sé quién es Dios y no hay otro como él. ¿Quién es como Dios es? Y le quisieron cambiar el nombre, o le cambiaron el nombre a Mesac, que significa ¿quién es Ajú? Ajú era un dios pagano de debilidad y de enfermedad entre Babilonia, entre los babilonios. Entonces aquí vemos que le quisieron cambiar de dioses. Estos jóvenes hebreos tenían un solo Dios, que es Jehová, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el creador del universo. Y les quisieron cambiar de Dios para que adorasen a todos los dioses paganos de Babilonia. Imagínate qué tremendo. Babilonia te va a querer cambiar de Dios. Que tú no adores al Padre Celestial, al Creador, a tu Hacedor, aquel que te dio vida. No puedes perder tu identidad. Tú tienes que reconocer quién es Dios y fuera de Él no hay más. Y adorarle, porque solo a tu Dios amarás y solo a Él servirás, dice el Evangelio de Mateo. Imagínate qué tremendo acecho y presión para cambiar todas estas cosas. A Azarías encontramos al siguiente joven. A Azarías, su nombre significa a quien Jehová ha ayudado. Así que Azarías quiere decir yo sé que es Jehová el que me ha ayudado. De él he recibido la ayuda. Y le quisieron cambiar o le cambiaron el nombre a Abed-Nego, que significa siervo de Nego, que era también un dios pagano, para que entonces él se dejara de reconocer que era Jehová quien le había ayudado y pensara o creyera que era Nego y a él le rindiera la gloria. Qué triste ver cuando Dios responde a alguien en una oración de sanidad, Dios lo sana, Dios lo restaura y después la gente se va a darle la gloria a un Dios pagano, aquel que no tuvo nada que ver en el asunto y no le da la gloria al que verdaderamente la merece. Y en Babilonia vas a ser tentado a esto, a darle la gloria y a darle la honra a un Dios que no te ha ayudado, que no ha sido el que te ha respondido ni ha estado contigo en medio de tu necesidad. Por eso no puedes perder la identidad. El mundo te la va a querer cambiar. El mundo querrá cambiarte tu Dios, a quien sirves, en quien confías, a quien amas, el que te hace favor y bondad. Y va a querer convertirte en un esclavo de un nuevo Dios. Cuidado. Por eso qué tan importante es prestar oídos a la palabra del Señor. Pero en medio de todas estas presiones que sufrieron estos jóvenes, vemos que ellos se mantuvieron fieles y radicales a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. No a las costumbres ni a las tradiciones, a la palabra de Dios, porque ellos caminaban en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios que habían recibido aún desde su niñez, como le dice Pablo a Timoteo. Tú que has sido instruido en la palabra desde tu niñez.
Timoteo, un hijo espiritual de Pablo y discípulo de este, había sido instruido en la palabra de Dios de su niñez y se mantuvo firme en ello. Así como estos jóvenes, vemos entonces, ellos en el versículo 28 vemos que se mantuvieron fieles. Y aquí hay algo interesante, ¿por qué ellos se pudieron mantener fieles? Y aquí en el versículo 8 lo vemos, porque desde su corazón, en su corazón de donde salen todas las cosas, ellos se propusieron mantenerse firmes. Estas jóvenes de las que te estoy hablando en ese servicio de consagración y pureza, ellas en su corazón determinaron mantenerse puras y vírgenes hasta el tiempo de su desposorio, hasta el tiempo en el que delante de Dios en un altar salieran de blanco con la cabeza en alto, sin nada de qué avergonzarse, dándole la honra a Dios primeramente y a sus padres, sin importarles lo que el mundo pueda pensar, sin importarles lo que las demás jóvenes hagan o cómo vivan o cómo piensen. Fieles. Dios aprecia la fidelidad y es algo de gran estima delante de sus ojos que tiene recompensa. Pero ahí en el siguiente versículo, en el versículo 9, vamos a ver que cuando ellos decidieron mantenerse firmes en medio de toda la presión de Babilonia y en medio de todo el acecho, Dios los respaldó y los ayudó. Porque cuando nosotros queremos ser fieles a Dios y a su palabra, Él nos va a ayudar en medio de todas las cosas. Así que no dudes. Confía en el Señor y camina en integridad a su palabra, porque Él no te dejará. Estos jóvenes, fíjate, estaban en alguna manera desafiando las órdenes del rey de Babilonia, pero ellos no podían caminar bajo esas leyes, bajo esas normas o esos mandatos. Ellos debían y habían decidido caminar bajo la voluntad de Dios. Y cuando ellos decidieron obedecer a Dios y serle fieles, el Señor los respaldó, porque los puso en gracia delante de los eunucos. Y es Dios el que nos pone en gracia, nos da de su gracia, de su fortaleza, de su poder, de su autoridad, para ser hallados fieles delante de Él e irreprensibles. Y en el versículo 20 vemos que fueron hallados 10 veces mejor que los demás jóvenes que sí se contaminaron con esos alimentos que tomaban, con esas prácticas que hacían, con esos alimentos consagrados a los dioses, caminando como Babilonia caminaba, hablando como Babilonia caminaba, conduciéndose como Babilonia caminaba. Estos jóvenes no se dejaron contaminar, no permitieron que les cambiaran su identidad, el lenguaje ni demás, porque ¿sabes algo? Aunque les cambiaron el nombre, ellos sabían quién era su Dios y a quién ellos debían adorar. Aunque le cambiaron a Daniel el nombre de Belsasar, más adelante cuando tú lees, años después que el Señor se empieza a revelar a él como un profeta, como su profeta, y empieza a darle palabra, Dios le habla y le dice, Daniel. Y vemos que Daniel seguía, él reconocía, ese soy yo. Dios no lo llamó como Belsasar, sino como Daniel, y Daniel sabía, ese soy yo, a mí me está hablando. Y más adelante, cuando Daniel ya es un hombre maduro, tal vez ya un hombre mayor, él solía con los mismos hábitos espirituales de la oración, del ayuno, de buscar a Dios, de humillarse delante de la presencia del Señor cada día, porque aunque una ley se emitió para hacerle daño, el Señor lo respaldó. Y él, a pesar de que se prohibió que nadie en determinado tiempo invocara a otro Dios ni orara a otro Dios, él, como solía hacerlo, era su estilo de vida. La oración debe ser un estilo de vida para el creyente. Él seguía buscando el rostro de Dios en oración y abrió las ventanas de su recámara hacia el oriente, que era hacia donde oraban los hebreos, e imploraba a su Dios. No le habían cambiado el Dios. Jehová, el gran yo soy, seguía siendo su Dios. No le habían cambiado su nombre. Él sabía que cuando Dios dijo Daniel se refería a él, era él. No le habían cambiado su lenguaje. Él seguía siendo un hombre de fe, de testimonio.
No le habían cambiado su alimentación, y aunque le habían cambiado el ambiente, él seguía siendo fiel y radical. Estaba en un ambiente pagano, pero él se mantenía íntegro, recto, radical delante de Dios, para hacer luz, para hacer sal. Dios nos ha llamado a la iglesia de Jesucristo a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de una generación maligna y perversa. Nos ha llamado a ser sal de la tierra. Y nosotros podemos serlo, porque eso es lo que somos, luz en medio de la oscuridad, donde Cristo es reflejado, donde Cristo es manifestado. Y por su consagración y fidelidad encontramos que estos jóvenes fueron hallados 10 veces mejores. Todo hijo de Dios que mantiene su identidad correcta, que no la pierde, puede ser 10 veces mejor que otros. Pero, fíjate, decía hace un momento, somos luz. Por eso dice el Señor, ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si tú te participas igual que otros, terminarás también en tinieblas. Pero somos luz, que podemos bendecir y ayudar a otros para conducirlos al camino correcto. No nosotros correr en el mismo desenfreno de disolución que aquellos, no. No puedes perder tu identidad. Hoy más que nunca, en medio de tanta confusión, mantente fiel. ¿A quién eres tú? Que nada te haga cambiar. No cambies tu lenguaje, habla a través de la fe. La fe crea, la fe tiene poder, la fe hace posible lo imposible. No cambies tu dieta, mantente, no sigas tras esas filosofías, tras esas enseñanzas que hoy da el mundo, tras esas tradiciones paganas, sino mantente en la palabra, en la oración, en la santidad, en la obediencia al Señor. Y no permitas que te cambien el nombre. Tú eres quien Dios dice que eres. Este tiempo se nos ha terminado, pero vamos a orar. Vamos a orar, me voy a tomar este momento, vamos a orar. Y que aunque el mundo y el enemigo te tienten a perder tu identidad, tú vivas una vida grata delante de Dios. No una vida tibia en donde claudiques, un día te haces a la imagen de ellos y otro día a la imagen de Dios. No podemos vivir vidas así. No podemos vivir vidas mediocres, tibias. He escuchado jóvenes que dicen, ¿pero por qué no me puedo vestir igual que ella? ¿Pero por qué no puedo ir a tal lugar igual que todas mis amigas en la escuela? Porque somos diferentes, porque somos hijos de Dios, pueblo de Dios. No podemos ignorar lo que el Padre nos ha hablado. No podemos echar a la borda las enseñanzas que Él nos ha dado. No podemos violar sus principios. Él ha planeado algo perfecto para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, yo te pido que esta palabra sea carne en todos y cada uno de los que la han escuchado. Bendigo tu nombre por cada radioescucha que nos ha sintonizado, que ha abierto su corazón a tu voz. Que seas tú, Señor, manteniéndolo en una identidad correcta, como un hijo tuyo, victorioso, más que vencedor. Un hijo santo, que se conduce delante de ti en integridad, porque yo sé que tú has planeado para ellos un plan perfecto. Sin embargo, el enemigo vendrá a matar, a robar, a destruir, pero que en medio de todo el acecho del enemigo, ellos no cambien a su Dios, ellos no apaguen el deseo y la pasión de servirte, de servir al Dios vivo. En medio de todas las acechanzas que el mundo pueda traer, ellos no ignoren quiénes son y quién es su Padre y cómo deben, a quién son semejantes, a quién se parecen y como quién deben conducirse. En medio de todas las presiones que el mundo les haga, ellos reconozcan que no son igual a los demás, que marcan una diferencia, que te reflejan a ti, que no pierdan su identidad, que sus vidas sean apasionadas y fervientes por ti. Guárdales y líbrales de todo mal.
que no cedan ante toda presión del mundo, que se mantengan firmes en sus convicciones a través de tu palabra, en esas convicciones que nos ha dado tu palabra, que se mantengan firmes en la fe del Hijo de Dios y nada los haga titubear ni volver atrás. Y si alguno ha perdido su identidad como hijo de Dios y hoy se conduce como un hijo de alguien que no es, te pedimos, Padre, que tú lo restablezcas, que tú lo restaures, que tú restaures la identidad en él. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Esta mañana nos despedimos, me tengo que despedir, pero no te vayas. Sigue sintonizado con nosotros porque a lo largo del día hay programación que te va a ayudar, que te va a bendecir. Dios hablándote a través de los diferentes programas del día. Así que me dio mucho gusto haber estado contigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro delante de ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga abundancia de paz. Recuerda, tenemos una cita el próximo viernes, 8 de la mañana, en tu programa, Escuchando el Dabar de Dios. Bendiciones. Hasta la próxima.